viene la Navidad o la celebración de la Navidad. Nosotros vamos a estar enseñando del libro de los Hebreos entre el capítulo 10, del capítulo 10 del versículo 5 al 10. El título que daba esta enseñanza es Nacido para cumplir la voluntad del Padre. Nacido para cumplir la voluntad del Padre. Dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Este libro de los Hebreos para algunas personas es uno de los mejores libros de las Escrituras. Hemos estado orando por nuestros hijos. Muchos de ellos son pequeños aún. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ver el futuro con claridad y pudiéramos conocer la vida que ellos van a llevar, ¿estaríamos dispuestos nosotros a vivir por ellos para evitar el sufrimiento? Si supiéramos que uno de ellos va a padecer alguna enfermedad dura, si supiéramos que alguno de ellos en algún momento va a padecer cáncer, o va a tener algún accidente, o va a tener alguna enfermedad en su mente, nosotros conociendo eso, ¿estaríamos dispuestos a sufrirla por ellos en su lugar? Si pudiéramos cargar con su dolor, con tal de que no lo vivieran, ¿no lo haríamos? Hermanos, yo creo que sí lo haríamos si tuviéramos esa poder, esa facultad, porque revela nuestra humanidad, pero también nos ayudan a contemplar el amor que a veces, en pocas veces meditamos. Nosotros meditamos en el amor de Cristo, en cómo Él se ofrece voluntariamente y da su vida, pero también podemos pensar y meditar en el amor que tuvo el Padre al entregar a su Hijo directamente al sacrificio. ¿Por qué? Por el amor que Él nos tiene. Nuestra mente humana difícilmente va a entender ese amor. ¿Quién daría a alguno de nuestros hijos a morir, qué sé yo, por un país del África? ¿Quién daría a alguno de nuestros hijos a sufrir, a ser maltratado, a ser humillado, que padeciera las múltiples cosas por las que vivió Jesús por salvar, por ejemplo, a Haití? Si su hijo tuviera la capacidad de salvar a las personas de Haití, ¿lo haríamos? Difícilmente. Cuando pensamos en la Navidad, casi siempre nuestra mente se dirige al pesebre, a los ángeles, a los pastores, a los magos, a un niño envuelto en pañales, frágil, acostado en un lugar humilde. Y no está mal pensar en este tipo de cosas. Algunos otros piensan en las lucecitas, en el arbolito, en la Navidad, vista culturalmente como un lugar de celebración. Esto en sí no es propiamente un pecado, pero lo que la Escritura nos presenta en relación al nacimiento de Jesús es muy diferente a lo que está en nuestra mente. La escena no es solamente una escena tierna, bonita, de un Jesús naciendo en medio de la paja, en medio de animales. Hermanos, debemos entender realmente para qué nació Jesús. ¿Por qué nació Jesús? ¿Por qué Jesús vino al mundo? No solamente cómo nació ni dónde nació, sino por qué nació. La Biblia nos enseña que el nacimiento de Cristo no fue simplemente un acto de ternura divina, un gesto simbólico de cercanía. Es una decisión que se tomó en la eternidad entre el Padre, el Hijo y llevada a cabo por el Espíritu Santo. La Navidad no es solamente Dios acercándose a nosotros como hombre.
Es Dios cumpliendo su voluntad redentora. Aquí inició el plan eterno de salvación. No cuando Jesús nació en la eternidad pasada. Antes de Cristo, el mundo ya celebraba algunas festividades en esta época del año. En el Imperio Romano se celebraban los Saturnales, eran fiestas dedicadas al dios Saturno, y se marcaban por excesos, desórdenes, búsqueda de placer. Después también se celebraba el nacimiento del Sol Invictus, que se exaltaba la luz como vencía sobre la oscuridad. Sin embargo, eran celebraciones centradas solamente en el hombre, en sus deseos, en sus caprichos, en sus placeres. No es diferente a lo que hoy las personas celebran como Navidad, con la excusa de que ya no es a Saturno ni es al Sol Invicto, sino que dicen que es a Jesús. Y se emborrachan y toman y excesos y se endeudan con tal de mostrar que están celebrando la Navidad. Pero eso realmente tampoco es la Navidad. El autor de los Hebreos nos invita a mirar la Navidad desde un ángulo distinto al habitual. Él no comienza con María, no comienza con Belén. Él no describe el pesebre, aquí el autor de los Hebreos. Él nos lleva mucho más atrás, a la conversación eterna entre el Padre y el Hijo. Y nos dice que cuando Cristo vino al mundo, vino con palabras en sus labios y con un propósito claro en su corazón. Dice el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y aquí aprendemos algo fundamental, hermanos. Es la idea del nacimiento de Jesús, aunque sabemos que no fue en diciembre, no se hizo con el propósito de iniciar una tradición religiosa. Él no nació simplemente para darnos un ejemplo de moral. No, Él no nació únicamente para tampoco enseñarnos a amar. Si podemos aprender algo de la Navidad es que Jesús nació para obedecer. Nació para cumplir la voluntad del Padre. Nació para ofrecer su cuerpo voluntariamente por nosotros. Esta es la Navidad que Hebreos nos presenta. Una Navidad que no se entiende sin la cruz. Y una cruz que no se puede separar del pesebre. El nacimiento de Cristo no es un episodio aislado, es el primer paso visible de la obediencia perfecta que va a terminar en el Calvario. Ahora bien, para entender correctamente este pasaje, para que ustedes y yo lo podamos entender con fidelidad, necesitamos detenernos un poco para entender esta carta a los Hebreos. Un poquito considerar acerca de su marco histórico, bíblico, teológico. Recuerden que ningún texto de las Escrituras está en lo vacío ni en lo abstracto. Debemos entenderlo en su contexto. Por esto debemos entender que la carta a los Hebreos fue escrita a cristianos que tenían un trasfondo judío. Judíos que habían creído en Cristo. Personas que habían nacido o crecido bajo la ley de Moisés, que habían conocido y vivido el sistema de sacrificios. Se reunían en el templo, conocían el sacerdocio, las fiestas del Antiguo Testamento. Eran creyentes que conocían profundamente las Escrituras. Sin embargo, ahora estaban enfrentando estos creyentes cristianos que habían confiado en Cristo, de un trasfondo judío, ahora estaban enfrentando una precisa persecución. Ellos estaban cansados. Y había un cansancio que la Biblia lo describe como un cansancio espiritual. Tenían tanto rechazo social que eso los llevaba a tener una fuerte tentación para volver al judaísmo. En medio de esta presión, ellos empezaron a surgir dudas profundas. Algunos pensaban en silencio, o tal vez necesitemos volver a los sacrificios del antiguo pacto. Tal vez confiar en Cristo no es suficiente. Tal vez abandonar el sistema antiguo fue un error. ¿Se han preguntado eso? Aunque algunas personas que habían nacido en el contexto judío del primer siglo, quizás para nosotros son un poco ajenas. ¿Para qué nos sirve esto, hermanos? La Biblia nos menciona que en algunos momentos la vida cristiana se puede poner difícil. Y podemos tener crisis de fe. Podemos tener luchas con obedecer a Cristo.
cuando la vida cambia de un momento a otro, cuando somos tentados a buscar seguridades visibles, prácticas religiosas, esfuerzos humanos o fórmulas que nos hagan sentir más tranquilos. ¿Estaríamos más tranquilos, por ejemplo, en la iglesia católica? ¿O estaríamos más tranquilos en una congregación más grande, que tenga más servidores, con una mejor alabanza, con mejores músicos, aunque prediquen un error? ¿Somos tentados a volver al pasado? ¿O somos tentados a abandonar la fe? ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena en esta época de Navidad, donde las personas bailan, toman, se emborrachan y aparentemente disfrutan de la vida, nosotros simplemente estar quizás cenando? ¿Vale la pena seguir a Cristo? Sí, muchas veces lo que nos marca la vida cristiana es sacrificios, y como estos hombres del primer siglo, persecución por causa de la fe, cansancio espiritual, rechazo social o una fuerte tentación de volver al judaísmo. Si nuestros hijos a veces se rebelan contra las escrituras, o probablemente no tenemos el matrimonio perfecto, nos cuesta ser unos esposos que amemos a nuestra esposa como Cristo amó la iglesia, y quizás sería más fácil separarnos como se separan muchas familias. Sería más fácil dejar a nuestros hijos en libertad para que hicieran lo que se les dé la gana y no decir que somos cristianos, porque ya nuestro ejemplo no es el mismo de antes. La tentación de volver estará y se mantendrá mientras vivamos en este mundo. La respuesta de la carta de los Hebreos es clara y es poderosa. Cristo es superior a todo. A lo largo de la carta, el autor demuestra que Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior al sacerdocio levítico, Cristo es superior al antiguo pacto, Cristo es superior a todos los sacrificios. El mensaje es sencillo, pero es contundente. Volver atrás es perderlo todo, porque en Cristo lo tenemos todo. Imagínense a Pablo en algún momento, aunque esta carta no hay seguridad de que la escribió Pablo, pero Pablo tenía un nivel social, económico, un reconocimiento, tenía muchas virtudes y ventajas en relación a su comunidad y a su cultura, y él lo dejó todo por seguir a Cristo. Pobreza, enfermedad, persecución y cárcel. Si usted no ha sido tentado, aunque sea mentalmente o espiritualmente, a volver al pasado, es un mentiroso. Todos seremos tentados. Todos tendremos la vocecita que dirá en algún momento, esto es mentira. Y por eso es que la Navidad nos enseña que Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Un primer punto sería: Cristo vino al mundo, no por casualidad, sino por obediencia. El autor de Hebreos nos introduce en la encarnación de una manera sorprendente. Él no nos lleva a Belén, no menciona a María, no menciona a José, no describe el pesebre ni el canto de los ángeles. En lugar de eso, el autor de esta carta nos lleva al corazón mismo del propósito eterno de Dios. Él nos dice, volvamos al versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Esta expresión, que no sé, muchas veces la hemos leído y pasamos de largo, entrando en el mundo. Esta es una de las formas más profundas y solemnes que el Nuevo Testamento usa para hablar del nacimiento de Jesús. Aquí no se describe el evento desde la tierra, sino desde el cielo. No vemos a un niño naciendo, sino al Hijo eterno de Dios viniendo al mundo en plena conciencia de su misión. Hermanos, la encarnación no fue un accidente. Jesús no nació como si no hubiera existido antes de Belén. La encarnación no fue un accidente en la historia. Nada en este pasaje sugiere una improvisación. Cristo no vino porque el plan original de Dios falló. No vino como una reacción a la emergencia por el pecado humano. El texto nos demuestra
que antes de nacer, Cristo ya hablaba en obediencia, ya hablaba con el Padre porque Cristo es Dios. Antes de ser colocado en el pesebre, ya había una decisión tomada: hacer la voluntad del Padre. Calvino señala en este texto: Cristo no es presentado como una víctima pasiva, sino como un obediente voluntario. Y esto es clave para que podamos entender las Escrituras y la vida cristiana. Jesús no fue empujado a la cruz por fuerzas externas, no fue culpa de los romanos, ni de los judíos, ni de los líderes religiosos de esa época, no. Jesucristo caminó a ella, a la cruz, desde el mismo momento de su encarnación. Es por esto que la Navidad no puede entenderse como un evento aislado. El nacimiento de Cristo es el primer paso visible de una obediencia que culminará en la cruz. El Evangelio de Juan lo expresa así, Juan 6:38. Porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Cristo vino sabiendo exactamente lo que le venía. El texto dice algo profundamente revelador, el de Hebreos: me preparaste cuerpo. Y esta frase nos enseña que la salvación requería de un cuerpo humano real. Hermanos, Dios no podía redimirnos mediante sacrificios de animales. La sangre de los toros, de los machos cabríos, no podía quitar el pecado. Era necesario que alguien que representara a la humanidad fuera perfectamente puro y santo, pero que fuera un humano. Yo les he dicho que los sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Se necesitaba a un hombre perfecto, santo y puro. Por eso el Hijo Eterno tomó carne, por eso nació como hombre, por eso asumió plenamente nuestra naturaleza sin pecado. Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. El cuerpo de Cristo no fue un detalle secundario. Era necesario, era esencial para nuestra redención. Pablo lo dice en Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Sin cuerpo, no hay una... Si Jesús no se hubiese encarnado y no hubiese sido 100% hombre, no hubiese ocurrido una obediencia humana perfecta. Sin el cuerpo de Cristo no hubiese un sufrimiento real. Sin cuerpo no hay cruz. La Navidad es el momento en que Dios prepara el instrumento mediante el cual la salvación será lograda. Paul decía que la encarnación es la humillación voluntaria del Hijo, quien acepta los límites de la humanidad para cumplir perfectamente la ley en nuestro lugar. Eso es exactamente lo que Hebreos nos está mostrando. Dios no se complacía en los sacrificios de los animales. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Y esto no significa que los sacrificios del Antiguo Testamento fueran malos o fueran inútiles. El mismo Dios los había instituido, pero nunca fueron el fin último. Eran sombras, señales, anticipos que apuntaban a algo mayor. Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 1, ya lo había dicho. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca puede, por los mismos sacrificios, hacer perfectos a los que se acercan. El problema, hermanos, no estaba en la ley, sino en la incapacidad para salvar completamente. Los sacrificios se tenían que repetir vez tras vez porque nunca terminaban su obra. Los sacrificios solamente señalaban constantemente la necesidad de algo mejor. Y aquí aparece Cristo diciendo en esencia: los sacrificios no bastan. Yo he venido. Y aquí vengo en obediencia voluntaria. Y esto es uno de los momentos o los pasajes más gloriosos de las Escrituras. El versículo 7 dice: entonces dije,
He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Estas palabras revelan el corazón de Cristo. Cristo no vino obligado, vino voluntariamente, vino con gozo obediente, vino porque amaba al Padre y porque estaba comprometido con el plan eterno de redención. Jesús mismo lo expresó más adelante. Versículos 17 y 18 de Juan 10. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Desde el pesebre hasta la cruz, toda la vida de Cristo fue una vida llena de obediencia. Navidad es el comienzo visible de esa obediencia perfecta que culminará en el Calvario. Entonces, ¿cómo debemos entender nosotros la Navidad? Pensando en la Navidad como el nacimiento de Cristo, y tenemos claro que Jesús no nació en diciembre, pero si queremos usar esta época para recordar el nacimiento de Cristo, ¿cómo deberíamos entenderlo? Esto nos confronta directamente, porque vivimos en una cultura que suele entender la Navidad como una emoción, como una tradición repetida año por año, y que nuestros hijos van creciendo, o que nosotros cuando éramos niños y habían ciertas condiciones en nuestro hogar, crecíamos pensando que llegaba el 24 de diciembre y había ropa nueva y regalos, y lucecitas, y comida, y abundancia, y como que la gente se pone más amable, más cordial. Ay, hermanos, la Navidad no comienza con nuestros sentimientos, sino con la voluntad eterna de Dios. Cristo no nació solo para inspirarnos, no nació solo para elevar la moral humana, no nació únicamente para acompañarnos en el sufrimiento. Yo creo que si ustedes y yo podemos tener una frase que aplique, una de 3 o 4 frases que aplique este sermón y que aprendamos para la Navidad, es que usted recuerde esto. Cristo nació para obedecer donde nosotros fallamos. Cristo nació para obedecer donde nosotros fallamos. Y si fuéramos una congregación carismática, le diríamos, dígale a la persona que está a un lado, Cristo nació para obedecer donde nosotros fallamos. Donde usted falla, donde usted es débil, donde usted se equivoca, donde usted peca, el Cristo cumplió. Nació para cumplir. Nació para obedecer en nuestro lugar. Esa era la voluntad perfecta del Padre. Su encarnación no fue un gesto simbólico, fue un acto de obediencia real, costoso, consciente. Esto nos obliga a examinar nuestra fe. ¿Vemos realmente a Cristo como suficiente? ¿Confiamos en la obediencia perfecta? ¿O seguimos nosotros intentando añadir nuestros méritos propios? Seguimos intentando hacer nuestras propias ofrendas y sacrificios. Necesito orar más para que el Señor me ame más. Necesito ofrendar más para que el Señor me ame. Tengo que ir a la iglesia y sacrificarme. Tengo que levantarme, tengo que amar, tengo que servir, tengo que hacer esto para que el Señor me ame. Si lo pensamos de esta manera, no hemos entendido. No tenemos que demostrarle nada a Dios. Él lo hizo por completo. Todas las obras morales de misericordia, el cumplir los mandamientos, surgen naturalmente del amor que Él nos ha tenido. Pero no es que por eso Él nos ame más. Él nos ama absolutamente y completamente en Cristo. Y eso también nos quita la arrogancia de pensar que somos mejor que otros. Eso nos quita el ego de sentirme más aprobado por Dios porque quizás tengo una mejor teología, porque quizás oro más, o porque quizás hago más obras de misericordia, o porque quizás en mi familia no hacemos lo que hace otra familia, entonces soy mejor. Usted sigue confiando entonces en sus obras. Hermanos, simplemente es la gracia y misericordia del Señor que nos rescató. Si hay algo bueno en nosotros, es simplemente porque Él nos lo da. El Evangelio que proclamamos en Navidad no es Dios se hizo hombre para mostrarnos el camino, sino es algo mucho más profundo y mucho más consolador.
Dios se hizo hombre para caminar el camino por nosotros. Dios se hizo hombre para caminar el camino por nosotros. Sería otra de las frases que le diría, dígale a su compañero que está a su lado. Aquí surge una pregunta inevitable, honesta y profunda bíblicamente. Hay un meme, no sé cómo le llamarán a eso. ¿A son de qué diría un caleño? Vino a sufrir Cristo voluntariamente. ¿Por qué Él vino a sufrir voluntariamente? Sabiendo que Él venía, que iba a ser humillado, maltratado, violentado, que iba a ser olvidado, que iba a ser traicionado, que el mismo Padre le iba a dejar a un lado por un instante. ¿Por qué? Jesús no fue sorprendido por la cruz, hermanos. Jesús no fue víctima de las circunstancias. Él aceptó ese camino de una manera consciente, voluntaria, porque ese era el camino de obediencia. Entonces la pregunta se vuelve aún más personal. Si Cristo vivió así, y nosotros nos hacemos llamar cristianos, nos hacemos llamar los del camino. La Escritura dice, que es un versículo que yo repito constantemente, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Qué significa eso para nosotros? Hermanos, la primera iglesia lo vivió. Ellos también conocieron el rechazo, la pérdida, el sufrimiento, la persecución a causa de Cristo. Los reformadores la vivieron de la misma manera. ¿Qué tanto estás sufriendo por Cristo? ¿Qué tanto tú estás siendo perseguido? ¿O qué tanto has sentido el rechazo? ¿Qué tanto has dado de lo que tú no tienes para servir a otros? Hermanos, por eso debemos confiar en Él. Nosotros, sus seguidores, debemos preguntarnos con honestidad si estamos dispuestos, quizás, a vivir una fe que también incluya el sufrimiento. Y no se van a ir corriendo de acá porque vinimos a hablar de la Navidad, y entonces, hablando de la Navidad, les voy a hablar de sufrimiento. Y otra vez surge la pregunta, entonces, ¿son de qué yo tengo que sufrir? Cuando las demás religiones del mundo prometen felicidad inmediata, paz emocional, plenitud personal, la autorrealización, fama, poder, éxito, reconocimiento e incluso placer. ¿Por qué seguir a un Cristo que llama a negarse a uno mismo en un mundo religioso que ofrece un camino sin cruz? Y quizás nosotros no estamos llamados a entregar nuestra vida y ir a una cruz. Pero así como hablábamos hace un rato, puede ser que en algún día vayas y reclames unos exámenes de laboratorio y salgan mal. Y entonces, ¿qué vas a hacer con ese diagnóstico? ¿O qué vas a hacer con ese hijo que no cree en Cristo y que se rebela? ¿O qué vas a hacer con una esposa rebelde o con un esposo rebelde? ¿O qué vas a hacer con un jefe opresor? Porque tú no vas a ir a sacrificarte y a dar tu vida para que se escarnezcan y se burlen. No vas a ir a la cruz literalmente. Pero vas a tener que pasar por momentos en donde vas a tener que ser crucificado frente a las circunstancias. ¿Vas a obedecer o es más fácil ser un carnal? Porque sería en algunas ocasiones más fácil dejar todo a un lado botado y ya, ser uno más. ¿Qué haríamos, hermanos? En ese mundo, en esa ilustración del diagnóstico, imaginemos a un médico que encuentra un examen mal y este médico le dice toda la verdad a su paciente. Tienes un cáncer que está haciendo metástasis, tienes que hacerte una cirugía, radioterapia, quimioterapia, vas a sufrir los próximos años y posiblemente no te vas a recuperar y vas a morir. El tratamiento será largo, doloroso, habría días difíciles y quizás ni te salves. O vas a otro que te da ibuprofeno y amoxicilina y quizás no te dice la verdad. ¿A cuál irías?
A su lado, el otro médico promete bienestar rápido, pastillas sin efectos secundarios, procesos inmediatos. Y aunque saben que no curan la enfermedad, la pregunta no es cuál discurso suena mejor. La pregunta es cuál dice la verdad. Hermanos, de manera similar, Cristo nunca prometió una fe sin una cruz, pero sí prometió una salvación real. Él no vino a hacernos sentir bien por un momento. Él vino a rescatarnos para siempre. Y Hebreos nos recuerda que Cristo no eligió el camino más fácil, sino el camino más necesario. Y ese camino, aunque implicó sufrimiento, produjo vida, redención, esperanza eterna. Hebreos nos presenta una respuesta final. Cristo no vino a ofrecer ser cristiano, el llamado de Cristo real, no es a ofrecernos una vida más cómoda, hermanos. La promesa de Él es a ofrecernos una salvación eterna. Él no promete evitar el sufrimiento, pero promete algo infinitamente mayor, una obra completa, una conciencia limpia, una esperanza que no se mueve aun cuando todo alrededor se sacude. Esta no es una fe diseñada para competir con el mercado religioso. Y una de las cosas que tenemos que sacudirnos desde un principio en la vida cristiana es no competir ni medirnos con nadie ni con nada. Quiere tener una estatura, alcance la estatura del varón perfecto. Compárese con Jesús, compárese con Cristo. Hermanos, nosotros debemos tener una fe que esté anclada a la obediencia perfecta de Cristo. Una fe que esté anclada a la voluntad soberana del Padre. Solo cuando entendemos esto, comenzamos a entender realmente qué celebramos cuando celebramos la Navidad. Si Cristo vino al mundo con este propósito claro, obedecer al Padre, entonces surge otra pregunta inevitable. Entonces, ¿qué pasó con todo el sistema de sacrificios antiguo? ¿Qué lugar ocupan ahora a la luz de la venida obediente de Cristo? Eso es exactamente lo que el autor de los Hebreos responde en la siguiente parte. Cristo reemplazó todos los sacrificios porque Él es el sacrificio. Después de mostrarnos la obediencia al Padre, el autor de los Hebreos da un paso más en su argumento. Ahora nos explica qué implicó esa obediencia. Dice el versículo 8 y 9, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y luego diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Este es un texto fuerte que quizás no lo entendemos en la primera lectura. No está suavizando el mensaje, no deja espacio para las interpretaciones ambiguas. El autor afirma con claridad que la venida de Cristo produce un cambio radical. Algo es quitado y algo nuevo es establecido. Hermanos, los sacrificios en el Antiguo Testamento eran legítimos, pero eran limitados. Dice el versículo 8, se ofrecían según la ley. Es decir, estos sacrificios no eran inventos humanos, no eran prácticas paganas. Dios mismo los había ordenado, eran santos, serios, solemnes. Sin embargo, había una limitación fundamental, no podían salvar definitivamente. Y Hebreos ya lo ha dicho de forma contundente, de hecho en el versículo 4, dice, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Hermanos, los sacrificios tenían un valor pedagógico, no redentor en sí mismos. Los sacrificios enseñaban la gravedad del pecado, la necesidad de la expiación y el costo de la desobediencia. Pero nunca los sacrificios podían limpiar la conciencia de reconciliarnos plenamente con el hombre, con Dios, el hombre con Dios. Lutero decía que la ley y los sacrificios eran como señales en el camino que apuntaban a Cristo.
pero los sacrificios no son el destino. Quedarse sin los sacrificios también era perder de vista aquello que ellos señalaban. Los sacrificios nos recordaban que cuando usted pecaba, cuando usted mentía, robaba, vituperaba, tenía orgullo, vanagloria, tenía desobediencia, la paga del pecado era muerte, sangre debía derramarse. Y el sacrificio que se ofrecía era el símbolo de lo que usted debería estar pagando. Se requería un sacrificio perfecto, sin mancha, que representara a la humanidad. Por eso es que Cristo se hizo hombre. Por eso también dice, quita lo primero para establecer esto último, el versículo 9. Aquí el autor no habla de una mejora progresiva, ni de una simple continuidad, lo que habla es de reemplazo. El Antiguo Testamento es quitado no porque fuera malo, sino porque ya había cumplido su función. Los sacrificios del Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto, estaba basado en los sacrificios repetidos, en un sacerdocio imperfecto, en una expiación temporal, mientras que el Nuevo Pacto, o el sacrificio de Cristo, requiere un solo sacrificio, un sacerdote perfecto, una expiación eterna. Pablo lo expresa así en Romanos 3, versículo 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio, de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Estoy parafraseando estos dos versículos. Cristo no vino a complementar el sistema antiguo. Cristo vino a cumplirlo y a cerrarlo. Ya lo había dicho Juan el Bautista desde el principio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Hermanos, cada cordero sacrificado en el Antiguo Testamento era la sombra de este momento. Cada altar, cada derramamiento de sangre, cada acto sacerdotal señalaba así silenciosamente hacia Cristo. Los sacrificios no fueron abolidos porque fallaran, sino porque Cristo logró aquello que solo ellos simbolizaban. Esa es la grandeza del Evangelio. Aquí es donde este texto se vuelve profundamente navideño de Hebreos. Porque aunque no lo parezca a primera vista, cuando Cristo nació, el sistema sacrificial ya estaba condenado a desaparecer. El templo seguía en pie, pero su propósito había llegado a su fin. Los sacrificios continuaban, pero su sentido estaba siendo superado. Hermanos, la Navidad marca el comienzo del último capítulo del plan redentor de Dios. El cuerpo preparado en la encarnación estaba destinado al altar. ¿Pero a cuál altar? Al altar de la cruz. Por eso Jesús dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Ahora hay que tener en cuenta que si bien he mencionado que parte de la vida cristiana es sacrificio, es de tener en cuenta, insisto, en que Dios no necesita nuestro sacrificio, ni este nos hace más santos ni más aprobados. Así como los creyentes hebreos estaban tentados a volver a los sacrificios, nosotros también somos tentados eventualmente a añadir algo a la obra de Cristo. Quizás no hemos crecido más porque no hemos intercedido más, o ayunado más, o orado más. Quizás no hemos crecido, nuestra familia no está mejor porque nos falta, no sé, un ayuno de 40 días. Hermanos, es de entender o de tener en cuenta que si bien he mencionado que la vida cristiana está en el sacrificio, este no nos va a hacer mejores ni más aprobados por Dios. A veces añadimos esfuerzo religioso o añadimos tradiciones humanas. Había una señora que decía alguna vez, para que una iglesia crezca hay que ir a las 5 de la mañana a orar por cada silla. Y ella estaba convencida de que una iglesia crecía si ella iba a orar por cada silla a las 5 de la mañana. Eso es añadir, y no estoy descalificando la oración, no estoy descalificando el sacrificio humano, estos son medios de gracia que el Señor nos debe
motivar a hacer, pero no por esto somos mejores que otros. Nuestros méritos personales también son su gracia. Hermanos, el autor de los Hebreos es claro, Dios quitó lo primero para establecer lo segundo, y es volver a lo antiguo, es negar la suficiencia de Cristo. El Evangelio no es Cristo más algo más. El Evangelio es Cristo solamente. Añadir cualquier cosa a la obra de Cristo es en el fondo decir que su sacrificio no fue suficiente y que usted está colocando algo porque a Jesús le faltó algo en la cruz. Hermanos, si Cristo vino en obediencia y si al venir quitó definitivamente el sistema antiguo para establecer un sacrificio perfecto, entonces surge la pregunta más importante de todas. ¿Qué logró Jesucristo con esta obra? ¿Qué efecto tiene hoy para nosotros la obediencia y el sacrificio de Cristo? Y esto es precisamente lo que el autor responde en el último parte de este pasaje, cuando declara el glorioso resultado de la obra de Cristo. El versículo 10. Hermanos, en el versículo 10 nos muestra cómo Cristo aseguró la salvación mediante la entrega de su cuerpo. El autor de los Hebreos culmina su argumento con una de las declaraciones más gloriosas, consoladoras de toda la carta. Después de hablarnos de la obediencia de Cristo, del reemplazo definitivo de los sacrificios, ahora nos muestra el resultado eterno. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí el énfasis no está en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo ya hizo. Todo el peso del texto descansa sobre la obra completa y suficiente de Cristo en la cruz. Aquí nos recuerda una verdad fundamental. Nuestra salvación nace de la voluntad de Dios. No es nuestra propia iniciativa. El texto no dice en nuestro esfuerzo, ni en nuestra obediencia, ni siquiera en nuestra fidelidad, sino en esa voluntad somos santificados. La misma voluntad que Cristo vino a cumplir es la que garantiza nuestra salvación desde la eternidad. Porque como dice Pablo, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso el autor de los Hebreos no habla del futuro, no habla en futuro ni en posibilidad, sino habla en realidad presente, firme. Somos santificados. No es una esperanza incierta, no es una obra posible, no, es real, es efectiva. Es una santificación posicional que Él nos ha apartado para Dios. Porque una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esa obra no fue lograda con palabras o con emociones, con buenas intenciones, sino que esa obra tuvo un costo real. No es una gracia barata. Nuestra salvación, nuestra santificación requirió que el mismo cuerpo de Cristo fuese machacado y fuese derramado toda su sangre para darnos su paz. Hermanos, nuestra paz con Dios no fue barata. Uno de los resultados de la cruz y de la fe en Cristo es nuestra paz para con Dios. Y esta no es barata. No fue comprada cuando Cristo fue comprada cuando Cristo llevó en su propio cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Y esto no fue solamente una idea romántica, fue un hecho, fue una realidad. No estoy hablándoles de historia, ni de cuentos, ni de mitología. La crucifixión de Cristo es real, fue real, y fue una vez y para siempre. Lo que significa que el creyente no vive tratando de ganar el favor de Dios, sino el creyente vive descansando en una obra que ya fue terminada. Fue sellada con el grito victorioso del Señor, consumado es.
Por eso hoy podemos afirmar con plena seguridad que Cristo nació para cumplir con la voluntad del Padre. Y al hacerlo aseguró nuestra salvación para siempre. De tal manera que ahora, para los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. El mejor regalo en Navidad que usted puede entender, recibir y vivir es que no hay ninguna condenación para usted. Si ha confiado y ha creído en Cristo. Hermanos, eso no lo paga ningún millones de dólares. Y aunque fuera la persona más millonaria de este mundo, podrá pagar su salvación. Y aún el más millonario de este mundo en algún momento morirá y tendrá que darle cuentas al Señor. Que el Señor nos permita seguir sus pasos en obediencia y que en medio de las circunstancias que el Señor nos permita vivir, podamos nosotros mantenernos firmes delante de Él en obediencia y confiando que Él recorrió el camino por nosotros. Vamos a orar, a ponernos de pie.